Para mí, buenas noches. Bien, entendimos. Sí. ¿Llueve por allá? ¿Por Por dónde? estos lados no. Bueno, estamos todos en La Plata entonces. Sí. Sí, No, Sí. Bueno, entonces está despejado. Bueno, interesante los debates, creo, ¿no? ¿Cómo les fue en los grupos, en los tríos? Bien. bien. Bien, las preguntas, Sí. las consignas fueron para todos los grupos iguales. Sí, sí. Ajá. Era la primera, sana es aquella persona insuficientemente estudiada. Falso. falso pusimos. Falso. Bueno. La idea es, un poco era debatir, por eso la idea de a tres, y ir viendo si habían o consensos o mayorías en la elección y poder justificar por qué cada cosa. Estas primeras contaba Lucas, que la habían trabajado en el ingreso. Estaba escrita de otra manera, pero es más o menos lo mismo. No coincide exactamente con la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es el completo bienestar físico, psíquico, pero que en parte estaría como diciendo lo mismo porque, o parecido, que no es igual, que todos estamos enfermos. Entonces, bueno, era como complejo. No sé si alguien quiere justificar por qué es falso. Yo pienso que no necesariamente el saber significa que puedas estar enferma. Sí, te ayuda muchísimo porque tenés mucho conocimiento estudiando, aprendiendo todo lo que sea, pero eso no significa que puedas enfermar por no saber. Sí, No sé si me expliqué o me pudieron entender. sí. Yo a veces pienso que hay personas que sin saber están más sanas que las que las que saben que están enfermas. No sé por qué, si está bien lo que estoy reflexionando, pero muchas personas evitan ir al médico por esos motivos también. Y se sienten mejor al no saber qué es lo que tienen. Y personas hipocondríacas que sienten que están enfermas todo el tiempo porque son excesivamente controladoras de todo lo que pasa en su salud, no viven sanas, están todo el tiempo pensando que tienen algo, que van a tener, o bueno, no sé. Da la sensación que el saber es peor en ese caso. ¿O no? No sé. A mí me parece que es algo psicológico de la persona. Claro. Pero según la consigna me parece que es como llevar el auto al mecánico, como que siempre le van a encontrar algo y Claro. si le buscan a una persona algo, le van a encontrar. O por otro lado, ahora con el tema del virus, del coronavirus, mucha gente no sabe, por ejemplo, que está infectada y sopan, digamos, el hecho de que han hisopado así en estaciones de trenes y eso, y han encontrado gente que por ahí no tenía síntomas y se sentía bien y sin embargo estaba infectada. Claro, sí, sí. Para mí juega mucho lo mental en la salud. Nosotros en la cátedra adherimos bastante a la definición de salud que propone Florial Ferrara, médico acá de La Plata, en relación a que Sí. es la resolución del conflicto, del problema, digamos, como que uno va logrando salud en la medida en que va enfrentando los problemas. Entonces quizá a veces cuando decía ahí la compañera de que alguien sabiendo que tiene una enfermedad se siente más enfermo que no sabiéndola, es que quizás no esté pudiendo enfrentar el problema que
que se le pone por delante, qué sé yo. Como esto también de aquellos que están permanentemente buscando a ver si encuentran la enfermedad. No están, en algún momento algo van a encontrar y ahí van a tener la excusa para tirarse, para abandonar la pelea. Generalmente igual siempre hay, como que siempre hay conflictos, siempre hay peleas, siempre se avanza. Y no es sinónimo estar sano el estar sin enfermedad, por eso se pone difícil poder, no sé, si yo hablo de enfermedades o condiciones, hay un montón de cosas que uno le van pasando y no por eso se considera enfermo, o insano en realidad, pero tiene enfermedades. O sea, a veces cuando el paciente lo entrevistamos, le preguntamos, ¿tenés alguna enfermedad? Le dice, no. ¿Toma remedios? Sí. Para la diabetes, para la hipertensión, para la dislipemia. Y está re bien porque no se considera enfermo. O sea, no se considera insana. O sea, está sana porque está luchando por transformar su realidad. O por lo menos no siente que hay una dificultad en su vida en relación a eso en ese momento cuando le preguntas. Ahora, alguien que está postrado, que está acostado en el hospital y le preguntas si no tiene ninguna enfermedad, te va a decir que sí, que está internado por una neumonía o por esto o por lo otro, porque está ahí enfrentando bien concreto un problema. ¿No? Bueno, de hecho se dice que hay mucha gente, digamos, que es hipertensa o diabética y que no lo sabe. Y bueno, si le preguntas a esa persona, seguramente te va a decir que está sana, pero no lo sabe. No, a mí me pasó cuando recién tuve la enfermedad de la diabetes, no sabía que tenía. Resulta que una vez me caí, porque había visto la visión, lo tenía mal, y ahí recién me di cuenta que algo pasaba en mi cuerpo. Y me hice los análisis todo, y además también empecé a orinar, y ahí ya me di cuenta que era diabético, porque me lo dijo mi hermano, ¿no? Porque es médico. Pero así, no sabía nada de que tenía diabetes. ¿No? Sí, se agregan varias cosas también en esto de... hay dos elementos. Uno es el método científico. Hay ciencia detrás del estudio. Cuando dice acá la frase, sana es aquella persona insuficientemente estudiada, un poco se debería justificar por qué vas a estudiar. Esa frase está justificando de que hay que estudiar a todo el mundo, todo, porque en algún punto le vas a encontrar la enfermedad. Hay que ver si eso vale la pena, si el encontrar da un beneficio, porque a veces uno encuentra algo que no transforma, no le cambiaría la vida, ¿no? Que no le cambie el pronóstico, su expectativa de vida, o su buen vivir o mal vivir, no le transforma nada. Entonces, o sea, hay un ejemplo raro que son las micosis, los hongos dentro de los órganos. Se habían hecho biopsias autopsia en realidad, o necropsias de todos los pacientes que morían en un hospital, y resultaba que más del 20% siempre tenían infecciones micóticas, o sea, de hongos dentro de los órganos, y nunca habían presentado síntomas. Entonces, probablemente varios de nosotros estemos ahora teniendo alguna infección de ese tipo, pero que son transitorias, que no cambian la vida de nadie, que se curan o que andan por ahí, y que no tiene sentido salir a buscarlas o tratarlas. Entonces, a veces uno, con esta frase, si fuera verdadera, estaría obligado a estudiarlos a todos para tratar esas micosis, y en realidad no cambia el pronóstico, no tiene ningún sentido. Y eso es lo que voy con el método científico. El método científico lo que
lo que habla es, hay un método que justificaría científicamente el beneficio de lo que hacemos. Y entonces, habiendo realizado un estudio científico que justifique, después nos permite hacerlo, repetirlo en cualquier otra parte. ¿Quieren que vamos al último, al 4? Se beneficiaría a la población en general al realizarse un estudio de laboratorio cada 6 meses. Yo qué sé, yo había dicho que sí, pero bueno, uno va después repensando las cosas. Yo dije que sí por un tema de prevención. Claro, pero estoy contradiciendo lo que dije antes, no sé, ahora lo pienso distinto. Pero yo había dicho que sí por un tema preventivo, que es algo que yo haría, no sé. No sé. Quizás 6 meses sea demasiado cercano, digamos, quizás con un análisis anual, al menos Bueno, hasta no cierta sé, yo edad. había dicho que me parecía mucho un año por si, bueno, por si se podía prevenir algo en el medio, pero bueno, ya te digo, estoy contradiciendo lo que dije antes, no sé. No, Carla, está bueno, somos contradicciones andantes. A veces decimos sí y con el cuerpo decimos no, y una cosa que era así. Tal cual. Sí, me la preguntan distinto y respondo. Esto es lo mismo, hay un poco la respuesta del anterior. Hay un método científico. Si científicamente está comprobado que la población general o determinada población se ve beneficiada con un estudio de laboratorio anual, entonces la respuesta sería falso. Si se ve beneficiado con estudios cada 6 meses, ahí sería verdadero. Ahora, a veces uno hace el estudio cada 6 meses y como todo estudio tiene algún efecto adverso, algún daño, pincharse de la vena, que salga un resultado que no me cambia la vida, someterme a la ansiedad de saber que venga el resultado. No sé, pasan un montón de cosas en relación a un estudio que no se justificaría hasta ahora científicamente que alguien lo viva cada 6 meses. Tampoco se justifica que alguien lo viva anualmente. Hay estudios científicos que dicen que a partir de los 35 y cada uno hace un trabajo de investigación y trata de justificar desde dónde, en qué momento y a qué población se hacen los estudios. A esos se lo clasifica distinto en métodos complementarios. Se llaman métodos de screening o de búsqueda o pesquisaje. Son métodos también que están avalados científicamente, que se justifican hacer a poblaciones generales o a poblaciones determinadas. Por ejemplo, el Papa Nicolau, un estudio que es de citología para encontrar lesiones precursoras o precancerígenas, cáncer de cuello uterino, pero está comprobado en la mujer en la etapa sexualmente activa y cada determinado tiempo. Por ejemplo, hay países que lo hacen cada 3 años, otros cada 2 y otros cada 1, y nada, tiene su justificación. El estudio ¿cómo es? ¿Qué otro conoce? Por ejemplo, el de la radiografía. Próstata en hombros. Claro, próstata en hombres a partir de los 50. Claro. Bueno, y van cambiando algunos estudios, porque así como dijimos que el método complementario utiliza un objeto, una máquina y que no es inocente, a veces la máquina que tiene marcas, que tiene costos, precios, si hay plata de por medio y lo económico influye, también la industria influye a veces para determinar los estudios, o sea, intervienen en los procesos de investigación científica, los financian y a veces los resultados no son tan fidedignos, entonces promueven estudios que no tienen una base científica sólida, y es así que a veces pasa que se hacían las PSA, que era un estudio de la sangre para detectar cáncer de próstata, y bueno, después se descubre que no es tan eficiente hacerlo. Y no sé, y se van poniendo en discusión. Digo, a veces eso que se protocoliza para estudiar, también hay que estudiarlo bastante bien porque hay intereses por medio y el equipo queda engañado. Hay equipos médicos o distintos trabajadores de salud que creen que, por ejemplo, que la ecografía transvaginal, que es bastante molesta, dicen,
tiene que quedar como protocolo general anualmente en las mujeres sexualmente activas. Y lo cierto es que no hay ningún estudio que justifique ese procedimiento, salvo el que da beneficios en la facturación. O sea, hay gente que gana plata en relación a hacer ese estudio. No sé, hay varios ejemplos de ello. Y hay varias cosas que ocurren, por ahí para ir cerrando, no sé si nos queda mucho tiempo, quedan 4 minutos. Nosotros a veces nos va a pasar como una anécdota, había un pueblito de 10.000 habitantes que habían puesto un tomógrafo. Lo que se sabe es que un tomógrafo sirve cada más de 500.000 habitantes, o sea, se hace eficiente tener un tomógrafo recién a partir de 500.000. En Canadá el promedio es 1 millón, según lo que se estandarizó. Y sin embargo un tomógrafo en un pueblito de 10.000 habitantes existe acá en la provincia de Buenos Aires, porque el pueblo lo pidió, el tomógrafo se puso, y la cantidad de tomografías que se harían en ese pueblo deberían ser 2 o 3 en el año. Y cuando les preguntás cuántas hacen 4 o 5 por día. Entonces, lo que terminó pasando es que una máquina que estaba ahí, que se debía usar, que tiene sus efectos adversos, que irradia y que complejiza un montón de cosas, porque si encontrás algo hay que actuar en consecuencia, y a veces se encuentran cosas, son accidentalomas, que no hay que hacer nada, y resulta que se hace un estudio y nada, y es raro por qué se hace. Y en parte la explicación que da el profesional es que porque tengo el equipo ahí. Y esa es la respuesta primera, pero después cuando va pasando el tiempo, el profesional se termina justificando de que tiene que hacer el estudio. Y cuando se rompe el tomógrafo, lo manda a arreglar rápidamente porque sigue pensando que tiene que hacer esos estudios. Es decir, que la presencia del método complementario, o sea, del aparato en sí mismo, empieza a transformar la práctica del profesional. Eso nos puede pasar a nosotros cuando estamos, no sé, con un con un ecocardiograma o un electro, y tratamos de hacerlo eficiente el equipo para que se utilice, y en realidad no tiene indicación científica, base científica del estudio que estamos haciendo. No sé, la ergometría, lo que hablábamos recién el compañero, de un estudio de la bicicleta, una prueba funcional del electro, se hace para encontrar lesiones de placas de ateroma, o sea, lesiones vasculares, que generalmente están con gente con factores de riesgo, y a veces hacen ergometrías en personas de 15, 16 años que es imposible que tengan una lesión, salvo que tengan un consumo excesivo de cocaína, fumen, sean hiperobesos, tengan diabetes. No ocurre a los 15 años. Entonces, nada, eso a modo de síntesis. Podría hablar mucho, no sé si alguien quiere hablar en 1:47. Profe, eso de que... ¿Me escuchás? Sí, sí. Bueno, eso de que estaba hablando del uso excesivo de algo porque está ahí, no por una necesidad. Nada, es algo que yo estaba pensando en el principio de la clase cuando hablábamos de los métodos complementarios. Que nada, que hay que seguir con la idea que son métodos complementarios, porque a veces uno de los equipamientos que se usan para complementar, ayudar a evaluar al paciente puede estar mal, dar como una respuesta equivocada, y si uno no tiene bien, o sea, no conoce bien cómo evaluar al paciente, si está coherente o no, tampoco va a ayudar. Entonces, nada, Bueno, esta de que hay que saber usar y cómo usar, y que sí es siempre para complementar algo que uno ya está pensando, es importante. buena síntesis, Luciana. Abrazos. Nos vemos el martes. Al martes. La última clase, Dale. ¿o no? Nos Fue grabada vemos. la Chao, chao. síntesis de Luciana, después la escuchamos de vuelta, está buena.